Y si lo único que te separa de la vida que de verdad quieres no tiene nada que ver con tu disciplina, ni con tu esfuerzo, ni con lo inteligente que seas para hacer planes, y si el verdadero obstáculo, el que llevas años cargando sin notarlo, es justamente esa costumbre tan tuya de querer ser realista. Suena raro, lo sé. Toda tu vida te dijeron lo contrario. Te dijeron que pusieras los pies en la tierra, que dejaras de soñar despierto, que mirases las cosas como son y no como te gustaría que fueran. Y tú obedeciste. Porque sonaba maduro, porque sonaba responsable. Pero quiero que te quedes conmigo unos minutos. Porque hay un hombre que descubrió algo muy distinto. Algo que dio vuelta por completo todo lo que la gente creía sobre el deseo, sobre las metas y sobre lograr lo que uno quiere. Ese hombre se llamaba Carl Jung y fue uno de los psiquiatras más importantes de toda Europa. No era un soñador ni un charlatán. Era un científico, un hombre que se ganó el respeto de los más brillantes de su época. Y, sin embargo, en algún momento de su vida hizo un experimento tan extraño y tan peligroso que sus propios colegas pensaron que se había vuelto loco. Un experimento que hizo consigo mismo, metiéndose dentro de su propia mente. Y de ahí salió un descubrimiento que cambia por completo la forma en que entendemos por qué unos consiguen lo que quieren y otros se quedan atascados toda la vida. Lo que Jung encontró fue esto. Y presta mucha atención, porque es el corazón de todo lo que voy a contarte. Las personas que más se aferraban a la realidad, las que mejor describían sus límites, las que tenían siempre una razón perfecta para no cambiar nada, eran justamente las más atrapadas de todas. Y, al revés, las personas que se animaban a soltar lo que podían ver, medir y comprobar, terminaban transformando su vida de maneras que, vistas desde afuera, parecían pura suerte. Como si todo se les acomodara solo, como si el universo conspirara a su favor. Pero no era suerte. Era otra cosa, algo mucho más profundo y mucho más incómodo. Y quiero ser honesto contigo desde el principio. Porque esto no es lo que parece. Esto no es esa moda de pensar en positivo y esperar a que el universo te traiga lo que pediste. No es repetir frases bonitas frente al espejo. No es manifestación, ni magia, ni autoengaño. Lo que Jung descubrió es bastante más raro, bastante más serio, y al mismo tiempo bastante más real que todo eso. Porque te pide hacer algo que casi nadie está dispuesto a hacer de verdad. Te pide soltar el mapa que todos los demás están siguiendo. Ese mapa que parece tan seguro. Y confiar en que puedes caminar sin él. Pensemos un momento en lo que eso significa. Casi todos vivimos siguiendo un mapa que nunca elegimos. Un mapa hecho de lo que nos dijeron que era posible, de lo que se supone que debíamos querer, de lo que era prudente y lo que era una locura. Y nos movemos por la vida revisando ese mapa una y otra vez, calculando, midiendo, asegurándonos de no salirnos del camino marcado. Nos sentimos seguros así. Pero hay un precio escondido en esa seguridad. Un precio que muchos pagan durante años sin darse cuenta. Y es que ese mapa, por más prolijo que sea, casi siempre es demasiado pequeño para la vida que en el fondo querías vivir. Jung lo notó primero en sus pacientes, después en sus estudios y finalmente en su propia carne. Veía gente brillante, gente capaz, gente que podía explicarte con una precisión asombrosa por qué su vida no podía cambiar. Tenían argumentos perfectos. La lógica les funcionaba sin una sola grieta. Y aún así, eran profundamente infelices. Habían construido una cárcel hecha de razones sensatas y la llamaban madurez. Esa es la trampa de la que vamos a hablar hoy. Porque hay una forma de ignorar la realidad que no te vuelve un soñador perdido,
sino que, al contrario, te devuelve algo que creías perdido para siempre. Y para entenderla, primero tengo que contarte lo que hizo Jung el día que decidió arriesgarlo todo. Corría el año 1913 y Jung tenía todo lo que un hombre podía desear en su profesión. Era el favorito de Sigmund Freud, el discípulo elegido, el que estaba destinado a heredar el trono del psicoanálisis. Su futuro estaba prácticamente garantizado, tan seguro como puede serlo el futuro de alguien. Y entonces hizo algo que para cualquier persona sensata habría sido una locura absoluta. Le dio la espalda a todo, al prestigio, a la seguridad, a la certeza de un camino ya trazado, y se metió de cabeza en un territorio donde nadie quería acompañarlo. Lo que hizo fue, en apariencia, muy simple, y por eso mismo tan perturbador. Empezó a sentarse en su estudio, a cerrar los ojos y a dejar que las imágenes subieran solas desde el fondo de su mente. No las analizaba, no intentaba volverlas razonables, no las corregía. Solo las dejaba venir y conversaba con ellas como quien habla con alguien real. Anotaba todo, dibujaba todo, en un cuaderno enorme que después se conocería como el Libro Rojo. Una especie de diario que parece escrito por un hombre caminando por su propia mente, con una linterna y sin ningún mapa que lo guíe. Sus colegas estaban convencidos de que había perdido la razón. Su círculo se fue achicando. La gente que antes lo admiraba empezó a mirarlo con lástima. Lo prudente, lo realista, habría sido quedarse quieto, seguir publicando, seguir construyendo la carrera que ya tenía construida. En cambio, eligió ignorar todas las señales de afuera que le gritaban qué era lo seguro y qué era lo inteligente. Y se hundió hacia adentro. De ese periodo, que duró años, salió casi todo lo que hoy conocemos de su trabajo. No fue locura. Fue una de las exploraciones más valientes que un ser humano haya hecho de sí mismo. Pero aquí está lo que de verdad te interesa a ti, lo que conecta a ese hombre de hace más de 100 años con tu vida hoy. Jung no descubrió solamente una teoría. Descubrió un método, una manera de hablar con las partes de la mente que casi todos pasan la vida entera ignorando. Y entendió algo que cambia las reglas del juego. Esas partes ocultas, esa zona profunda que él llamó el inconsciente, no son un simple depósito de recuerdos viejos y emociones guardadas. Son, en realidad, los verdaderos arquitectos de tu vida. Las que dibujan en silencio el plano de todo lo que después vives, creyendo que lo elegiste tú. Para entender por qué esto importa tanto, hay que detenerse en una pregunta que parece obvia, pero no lo es. ¿Qué es la realidad? La mayoría de la gente la trata como si fuera un paisaje fijo, algo que está ahí, terminado, con sus hechos y sus límites. Tú miras el terreno, haces tus planes razonables y avanzas. Así actúa toda persona sensata. Y Jung, que era un hombre de ciencia, estaba de acuerdo hasta cierto punto. Él valoraba la observación, valoraba las pruebas, pero notó algo que se repetía una y otra vez, y que no encajaba con esa idea tan ordenada de la realidad. Notó que esos pacientes tan devotos de ser realistas eran siempre los mismos que se quedaban paralizados. Podían describir sus limitaciones con una exactitud impresionante. Sabían perfectamente por qué no podían cambiar de trabajo, por qué no podían dejar esa relación, por qué no podían perseguir eso que los despertaba a las 3 de la madrugada con una sensación que ni siquiera sabían nombrar. Y, mientras tanto, los que sí transformaban su vida tenían algo en común muy distinto. En algún momento habían tomado una decisión que no tenía ningún sentido sobre el papel. Y ahí, justo ahí,
empieza a esconderse el secreto que estás a punto de entender. Esa decisión que no tenía sentido sobre el papel solía ser un impulso que la mente racional jamás podría justificar. Un paso que todos los que estaban alrededor llamaban irresponsable, ingenuo o directamente una tontería. Y sin embargo, era ese paso el que terminaba cambiándolo todo. Jung tenía un nombre para lo que ocurría ahí. Lo llamaba alinearse con el sí mismo, ese centro profundo de la persona que vive por debajo de los cálculos eternos del ego. Y aquí conviene que te explique algo, porque estas dos palabras van a aparecer mucho. El ego es esa voz tuya que mide riesgos, que calcula probabilidades, que te compara con los demás y se pregunta qué van a pensar. Es útil, pero vive asustada. El sí mismo, en cambio, es otra cosa. No le interesa quedar bien ni jugar a lo seguro. Le interesa una sola cosa, que llegues a ser quien de verdad eres, aunque eso no parezca inteligente visto desde afuera. Y aquí está el problema que casi nadie resuelve. El sí mismo no habla el idioma del ego. No te manda instrucciones claras. Te habla en imágenes, en sueños, en impulsos repentinos que parecen no tener lógica. Te habla en esa sensación incómoda de que algo anda mal en tu vida, aunque en la superficie todo se vea perfecto. Imagina a alguien que pasó 15 años en un trabajo que tenía todo el sentido del mundo. Lo eligió por buenas razones, estabilidad, respeto, un camino claro. Es bueno en lo que hace, sus padres están orgullosos, su currículum impresiona. Y, sin embargo, cada mañana, cuando suena la alarma, algo se le aprieta en el pecho. Aprendió a llamarlo estrés. Aprendió a manejarlo con ejercicio, con descanso, con algún viaje de fin de semana. Se volvió tan experto en controlar ese apretón que casi se olvida de que está ahí. Pero está ahí, cada mañana, durante 15 años de mañanas iguales. Jung miraría a esa persona y vería algo muy preciso. Vería un ego que construyó con éxito una vida basada en lo de afuera, la seguridad, la aprobación, lo predecible, mientras que el sí mismo, ese núcleo de quien realmente es, lleva 15 años mandando señales que fueron calladas una y otra vez por el pensamiento realista. Cada vez que esa persona pensó en cambiar de rumbo y enseguida se convenció de no hacerlo, tengo una hipoteca. Ya estoy muy grande para empezar de cero. ¿Qué van a decir? Estaba eligiendo el mapa del ego por encima de la brújula del sí mismo. Y lo que el trabajo entero de Jung sugiere es algo serio. Esa elección, repetida suficientes veces, no solo te vuelve infeliz, termina enfermándote, te llena de ansiedad, te apaga por dentro y a veces hasta se manifiesta en el cuerpo. Él lo llamaba neurosis, que en el fondo no es más que la forma que tiene la mente de gritar cuando lleva demasiado tiempo ignorada. Por eso, cuando hablamos de ignorar la realidad, en verdad estamos diciendo algo mucho más exacto. Estamos diciendo, ignora la versión que el ego inventó de la realidad. Esa historia que tu mente racional armó sobre lo que es posible, lo que es prudente, lo que mereces y lo que el mundo te va a permitir. Porque esa historia, por más convincente que suene, casi siempre es demasiado estrecha. Y aquí es donde el asunto se vuelve verdaderamente extraño, donde Jung se aleja de cualquier cosa que se parezca a un consejo común. Porque descubrió que ese inconsciente no se queda quieto guardando recuerdos. Hace algo mucho más poderoso y a la vez mucho más perturbador. Algo que está ocurriendo dentro de ti en este preciso instante, mientras me escuchas, y que decide cosas de tu vida que tú jurarías que decidiste por tu cuenta. Eso que hace tu inconsciente y que ocurre ahora mismo es organizar tu experiencia sin pedirte permiso. Decide qué cosas notas y cuáles pasan frente a ti sin que las veas.
Moldea tu percepción de un modo tan completo que dos personas pueden caminar por la misma ciudad, el mismo día, y vivir realidades opuestas, simplemente porque cada una lleva por dentro un filtro distinto. Jung tenía un nombre para esto. Lo llamaba proyección, y es una de sus ideas más potentes y peor entendidas. Proyectar no es solo ver tus defectos en los demás, es algo más profundo. Es que tu mente está pintando todo el tiempo una versión del mundo y la lanza hacia afuera. Y después tú reaccionas a esa pintura como si fuera el mundo de verdad. Piensa lo que esto significa en tu día a día. Si en lo más hondo de ti vive la idea de que no eres suficiente, una idea que probablemente recogiste antes de tener palabras para nombrarla, entonces todo tu sistema de percepción está afinado para confirmarla. Vas a notar más la crítica que el elogio. Vas a leer cualquier gesto dudoso como un rechazo. Vas a ver las puertas cerradas con mucha más claridad que las abiertas. Y a todo eso lo vas a llamar ser realista sobre tus límites. Se va a sentir como honestidad. Se va a sentir como madurez. Y será una prisión. Una prisión que tú mismo construiste sin darte cuenta de que tenías la llave. Y aquí viene la frase más práctica que Jung dijo en toda su vida, aunque suene filosófica. Hasta que no hagas consciente lo inconsciente, éste dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Léela despacio. Lo que está diciendo es que todo eso que crees que simplemente te tocó, tu mala suerte, tu carácter, las cosas que siempre te salen igual, quizás no sea destino. Quizás sea un patrón corriendo por debajo, eligiendo por ti, mientras tú crees que el mundo es así y punto. La pregunta entonces no es si tu inconsciente está dando forma a tu realidad, porque lo está haciendo siempre. La pregunta es si esos patrones son tuyos, elegidos por ti, o heredados de heridas y costumbres que nunca aceptaste tener. Y aquí surge la pregunta inevitable. ¿Cómo se hace entonces para ignorar la realidad de la manera que de verdad funciona, y no de la manera que solo produce fantasía y autoengaño? Jung tenía un método concreto, y le puso un nombre: imaginación activa. Suena sencillo, pero es uno de los ejercicios más exigentes que una persona puede intentar. Funciona así. Te sientas con eso que te incomoda, la sensación de estar atascado, la ansiedad, ese tirón hacia algo que no logras justificar. Y en lugar de analizarlo, le das espacio para que se muestre como una imagen. No la controlas, no la juzgas. Conversas con ella como conversarías con una persona real. Eso fue lo que Jung hizo durante años. Se encontraba con figuras dentro de su imaginación, algunas sabias, otras aterradoras, y mantenía diálogos verdaderos con ellas. Hacía preguntas y recibía respuestas que su mente consciente jamás habría inventado. Respuestas que muchas veces lo incomodaban, que desafiaban todo lo que creía, que lo empujaban hacia caminos que su ego nunca habría elegido. Y esos caminos, una y otra vez, resultaban ser los correctos, porque estaba tocando una forma de inteligencia que trabaja con reglas distintas a las de la razón. La mente racional avanza estirando lo que ya conoce, mira lo que hubo y lo proyecta hacia adelante. Es excelente para mantener, pero es pésima para transformar. Porque transformarte exige ver posibilidades que todavía no existen en tu experiencia. Y eso, justamente eso, es lo que esa parte tuya sí sabe hacer. Y aquí tengo que ser claro contigo, porque esto no funciona como promete el título de este video. No vas a conseguir todo lo que deseas al instante. Lo que de verdad ocurre es a la vez más lento y más radical que eso. Lo que cambia, en realidad, es tu definición de lo que deseas. Jung lo vio repetirse sin parar.
Llegaba alguien queriendo algo concreto, más dinero, una mejor relación, alivio para su angustia. Y al ir haciendo el trabajo de mirar hacia adentro, eso que quería empezaba a transformarse. A veces crecía más allá de lo imaginado. A veces se simplificaba en algo que jamás se le habría ocurrido pedir. Y a veces descubría que aquello que perseguía era solo un reemplazo de algo mucho más hondo que había dejado de desear años atrás. Piensa en alguien que persiguió el éxito durante una década porque, a los 11 años, aprendió que lograr cosas era la única manera segura de conseguir la atención de su padre. Esa idea se hundió en el fondo, dejó de ser una creencia y se volvió realidad, invisible, incuestionable, y construyó toda una vida encima. Sacrificó descanso, vínculos, juego, curiosidad, todo lo que no daba resultados medibles. Hasta que un día, por una crisis o por un instante de silencio lo bastante largo, vio el patrón. Vio al niño de 11 años, vio al padre, vio el trato que hizo antes de saber que lo estaba haciendo. Y de pronto lo que deseaba ya no era el mismo. Ahora el deseo venía de él, no de una herida disfrazada de ambición. Lo que persigues desde ese lugar tiene otra textura. Encaja. No te obliga a actuar un personaje cada día. Se alinea con algo que tu cuerpo reconoce antes incluso de que tu mente lo entienda. Y esa alineación es justo lo que la gente de afuera llama suerte, lo que llaman que las cosas se acomodaron solas. Parece instantáneo desde fuera, porque nadie vio el trabajo interno que vino antes. Jung escribió sobre esto y lo llamó sincronicidad. Esas coincidencias con sentido que no se explican por causa y efecto. La persona indicada aparece, la oportunidad llega. Alguien te llama justo cuando pensabas en él. No decía que el universo fuera una máquina que te entrega pedidos. Decía algo más interesante, que la frontera entre lo de adentro y lo de afuera no es tan sólida como creemos. Pero falta una pieza, y es la que separa a Jung de toda moda que usa sus palabras sin entenderlo. Esa pieza es la sombra. La sombra es todo lo que decidiste que era inaceptable en ti. Tu rabia, tu egoísmo, tu hambre, los deseos que no encajan con la imagen que muestras. Y mientras esa sombra manda desde abajo, lo que crees querer está contaminado por lo que reprimiste. El que persigue riqueza quizás persigue sentirse digno. El que persigue amor quizás persigue la aprobación que sus padres le negaron. No puedes conseguir lo que de verdad quieres hasta saber quién es el que está queriendo dentro de ti. Así que escucha esto antes de irte. Cada vez que descartas un deseo por considerarlo poco realista, ensanchas la distancia entre quién eres en la superficie y quién eres en lo profundo. Y llega un punto en que esa parte tuya deja de insistir, y la vida se vuelve gris, de una manera que ningún logro ni ninguna vacación pueden arreglar. Esa tristeza sin nombre que tantas personas cargan no siempre es debilidad. A veces es una carta que nunca abriste. La pregunta que te dejo es simple y va a quedar dando vueltas. ¿Cuántas de las cosas que llamas imposibles son de verdad imposibles? ¿Y cuántas son solo cosas que decidiste no escuchar?